Bien, el día de hoy nos encontramos con Raiza Banfield. Ella es ambientalista y también es vicealcaldesa del Distrito Capital. Bienvenida, Raiza. Para nosotros es un placer poder conversar contigo precisamente de este tema que ha dado mucho de qué hablar precisamente en estos últimos días, que es el Plan de Ordenamiento Territorial llamado también POT. Sabemos que el Plan de Ordenamiento Territorial nace en la pasada administración. Sin embargo, se hicieron 23 talleres, si no me equivoco, entre consultas ciudadanas y talleres que se realizaron entre el año 2018 y 2019 para poder llevar a cabo lo que era este plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, hoy en día hay discrepancias, no solamente con el actual alcalde, sino también con muchos concejales, y en el día de hoy nos tienes inclusive ya una noticia de que esto ha pasado a otras instancias. Así que para que nos hables, Raiza, sobre la importancia de lo que es el plan de ordenamiento territorial, por qué se había creado y qué va a pasar de ahora en adelante. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sujei, por la oportunidad, porque cada entrevista es un espacio para que la ciudadanía entienda un poquito más las profundidades de una herramienta tan compleja como un plan de ordenamiento territorial, pero al mismo tiempo tan necesaria para mantener la calidad de vida de todos. ¿Por qué era necesaria esta herramienta? Porque nosotros teníamos rigiéndonos un plan metropolitano que es una visión muy, muy amplia, que no solamente de Ciudad de Panamá, sino también de Colón, La Chorrera, Raiján, regido por el MIBI. Entonces, que otorgaba usos de suelo de una manera muy macro a la ciudad y no tenía una visión de barrio, una visión de corregimiento, porque eso solo se logra a través de los planes locales. Con la ley de urbanismo del 2006 y reforzado con la ley de descentralización del 2015, nosotros logramos establecer entonces esta herramienta con un proceso de consulta ciudadana amplia, que es uno de los instrumentos más valiosos que tiene la planificación, porque son los ciudadanos los que a través de sus vivencias, experiencias y conocimiento aportan al enriquecimiento de este plan. Así fue que se realizaron más de 23 talleres a lo largo y ancho del distrito, con cientos de participantes de todos los corregimientos. Al final, cuando la herramienta estuvo perfeccionada, se mantuvo en el atrio del municipio por 2 meses expuesto, todavía para recibir comentarios, observaciones, recomendaciones y colgado en la página web para el mismo propósito. Entonces es el 6 de junio del 2019 que se entrega ante la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal para que en la siguiente administración empezara la discusión sobre la herramienta entregada. Nadie dice que en el Consejo, igual que en la Asamblea, no sufriría cambios, pero estos cambios, justamente porque el Consejo es el espacio político por excelencia, donde puede haber amplia participación ciudadana, porque es la casa de los ciudadanos, tenía que sufrir discusiones, modificaciones o lo que fuera dentro del proceso de discusión. Pero este documento, en vez de pasar por ese proceso, de alguna manera se ignora, se le hacen modificaciones a nivel de las oficinas municipales con profesionales muy allegados a las actuales autoridades, reuniones entre gremios, entiéndase CAPAC, APD, Cámara de Comercio, Espía, y luego que son válidas porque nuestro proceso también tuvo lo mismo, reuniones con gremios, pero la diferencia es que esta vez esas modificaciones propuestas no se le devuelven a la ciudadanía para consultar, para decirle, ¿sabes qué? Te estamos quitando esta herramienta y la reemplazamos por esta, porque nosotros consideramos que es mejor. Simplemente ellos lo consideran y así lo presentaron hace 2 semanas, exactamente el martes, hace 15 días, el alcalde lo presenta para aprobación de urgencia notoria. Así decía en la agenda del día. Sin embargo, fue a Comisión de Vivienda, pero 15 días después es como si se hubiera aprobado de urgencia notoria, sin participación ciudadana, sin consulta, sin una verdadera discusión, ni que nadie nos sustentara los comparativos de lo que se había quitado, lo que se había puesto, ni lo que se había perdido, ni se había modificado, argumentando siempre que era un cambio de forma y no de fondo. Y mientras más estudiamos los documentos, en la medida que los vamos descubriendo, más cambios de fondos encontramos.
Así que preocupa porque estas decisiones y consultas inciden en la vida de todos y simplemente algunos se quedan con el privilegio del conocimiento más allá de las comunidades, sino con conocimiento e información privilegiada. El proyecto tal y como está ahora, y como bien lo mencionaste, Raiza, el alcalde ha dicho que no se han hecho modificaciones de fondo, sino de forma. Sin embargo, yo escuchaba hace unos días al representante de Don Bosco y él tenía una inquietud muy válida porque él hablaba de que en lo anterior se podía basar una construcción de planta baja y 3 niveles. Sin embargo, ahora va a haber una densidad de 6 niveles más. Esto va a afectar, por ejemplo, a estas comunidades de Don Bosco y también del corregimiento de Juan Díaz, que por años sabemos que son zonas inundables y precisamente el plan de ordenamiento territorial estaba basado en poder salvaguardar esas zonas o esas tierras. Sí, lo que pasa es que cuando te vas al análisis, todo esto tiene que ver con los códigos de uso. Los códigos de uso te establecen de qué altura son las edificaciones, cuáles son los retiros, tanto laterales como de fondo, como de frente, si los estacionamientos van al frente o van atrás. Entonces, cuando con la ciudadanía diseñamos estos códigos, uno de los principios era de que no hubiesen más estas torres de estacionamiento para que luego encima fueran las torres de vivienda que hacían edificios súper agresivos en la ciudad y que no le brindaban nada a las comunidades en la planta baja, pero también reducían el espacio de circulación peatonal o para arborización y aceras. Entonces, o códigos como de que los estacionamientos pudieran ir, perdón, que los retiros se dieran para tener edificaciones espaciadas una de otra, etcétera. Todo esto se modifica y vuelve a los conceptos que tenía el MIBI de adosamiento, retiros frontales muy cortos, estacionamientos en edificación. Es decir, el perfil de ciudad que estábamos recuperando con estos nuevos códigos para tener ciudad más parecida a la Vía Argentina, por ejemplo, que es una ciudad muy caminable, una parte de la ciudad muy agradable, volvemos a áreas de ciudad como lo que ocurre en San Francisco. Grandes torres, porque ahora tenemos densidades hasta 2.000 personas por hectárea, una serie de adosamientos, o sea, el edificio se pega uno con la cara del otro. Entonces, estas son cosas que hacen una ciudad más hostil, más agresiva y que afectaría zonas más vulnerables como barrios como las Acacias, por ejemplo, que son áreas que crecieron, se desarrollaron como barrios residenciales y se convierten en barrios de edificios de densidades más altas. Pero no solo eso, está el tema que en zonas naturales como Panamá Norte o en zonas todavía más agrícolas como Panamá Este, el área de San Martín, Pacora, entran los llamados esquemas de ordenamiento territorial, que son como mapas de manchas de colores que definen ciudad donde no hay infraestructura de ciudad. Entonces allí donde no hay agua, donde no hay carretera, donde no hay servicios públicos, amanece una barriada con un tanque de agua que a veces hay y a veces no hay, y te dice, y eso no necesita que esté aprobado dentro del POT para que exista, y es muy grave, porque esa es una manera desordenada de seguir haciendo ciudad sin servicios, ciudad sin infraestructura. Así que no solamente se afecta el casco urbano donde ya hay construcciones, el tipo de construcción, sino allí donde no la hay y que tiene potencialidad de ganar más espacios naturales para equilibrar la ciudad, simplemente se convierten en barriadas inhóspitas y sin servicios públicos que van a afectar a la larga la sostenibilidad de la ciudad. Reisa, para que nos cuentes también qué ocurrió hoy en el Consejo. Tengo entendido que nos dijiste también que, bueno, no pudieron entrar, no se les admite la entrada, pero ¿qué pudiste conocer y qué van a hacer ustedes ahora luego de esta decisión que se ha tomado hoy en el Consejo Municipal? Bueno, lo de hoy fue igual de bochornoso que lo del jueves pasado. El jueves pasado nos dejaron entrar, pero como a medias, y luego no nos dejaron participar. En fin, ya la gente vio lo que pasó.
En el caso de hoy, lo que pasa es que cuando tú quieres hacer algo a escondidas, no quieres a nadie que te esté viendo ni te esté reclamando por lo que estás haciendo. Y eso fue lo que pasó. Simplemente nos pusieron, qué ironía, ¿no? Las mismas cercas que sirvieron para recibir al Papa y hacer estos caminos bien organizados en la ciudad son las cercas que ahora nos ponen para impedir la participación ciudadana. Entonces esas cercas se encontraban enfrente de la puerta del Consejo Municipal por primera vez en la vida, o sea, en los 5 años que estuvimos allí, hasta la fecha yo no había visto que utilizaran cercas para proteger de los ciudadanos la entrada al Palacio Municipal, y nos pusieron a la policía municipal para evitar intimidar y que ni siquiera hubiese intención de pasar. Entonces, dicho esto, no, obviamente no podíamos subir ni siquiera a llevar cartas, porque la comunidad también llevó cartas con firmas solicitando la consulta ciudadana. Tampoco los ciudadanos podíamos subir a hacer eso. Entonces, nada, desde afuera simplemente seguimos exigiendo la participación, y desde afuera seguimos vía YouTube. Esa es la ventaja que nos ha dado el COVID, que ahora podemos verlo por YouTube en vía directa. Y vimos la sesión y fue vergonzoso porque simplemente empezaron a decir cosas sin sentido, que todo estaba muy bien, que los beneficios para su comunidad, y ni siquiera se han leído y contrastado documentos. O sea, en los argumentos se ve la pobreza de la argumentación, y todo el descrédito lo hacen en forma política, que esto es intención politiquera. Y al final del día, Sujei, el plan de ordenamiento territorial de cualquier ciudad del mundo es una herramienta política, porque es una herramienta que incide en la polis, en la comunidad, y genera políticas públicas, genera políticas de suelo, genera políticas ambientales, genera políticas de vivienda. Si una herramienta diseñada con técnicos, incluyendo ciudadanos, y aprobada por políticos, no es una herramienta política con P mayúscula, entonces es un mamotreto. Y yo considero que lo que ha salido hoy es una herramienta politiquera, politiqueada por intereses de algunos que ni siquiera dan la cara, y que a puertas cerradas se ha aprobado de espalda a la ciudadanía, que lo único que pide es conocer ampliamente los cambios, opinar, y simplemente que se valide, si ellos dicen que es tan bueno, cuál es el afán de hacerlo de espalda a la gente. Así que ha sido un acto bochornoso que recordó mucho a tiempos de la dictadura. Ahora ustedes como sociedad civil tendrán que realizar algún tipo de demanda, pues, en torno a esta situación que se ha dado en el día de hoy. Sí, a los ciudadanos nos queda la posibilidad de demandar, y ellos saben que todo lo actuado es demandable. Pero mi lectura, mi consideración es que no les interesa tampoco, porque se sabe que entre que se presenta la demanda y la Corte falla, hay un espacio donde van a caber muchas de esas aprobaciones, y luego lo que falle la Corte no va a ser retroactivo. Entonces, cuando digan la Corte falló en contra, ups, qué pena, pero ya el edificio no se puede demoler o el plano no se puede desaprobar. Y ellos están apostando a eso, porque a pesar de lo que pudiera pensar mucha gente, los intereses que han estado maquineando para hacer los cambios no son los colectivos oficiales como la Cámara de la Construcción en Pleno o la Espía. Son algunos miembros que tienen sus propios intereses y que van a lograr con información privilegiada introducir sus proyectos en la medida que estos cambios en consultos se implementen. Así que ellos ganan, la ciudad pierde, y es en esa discrecionalidad donde siempre los que tienen más poder de llegar a las autoridades con ciertos privilegios han ganado espacio en la ciudad y han generado gran parte del caos que tenemos hoy. Y era lo que se quería evitar con un POT consensuado, participativo, que tiene sistemas de fiscalización por parte de la gente, y ahora las nuevas modificaciones eliminan todo eso. Con estas modificaciones que se han hecho al POT, Raiza, no solamente puede haber un impacto en las comunidades, sino también deja, por un lado, ese interés
que se había ganado por parte de la propia ciudadanía, no solamente en hacerlos participativos o empoderarlos de muchos temas que tenían que ver dentro de su comunidad, porque ya las personas o los panameños en este caso no van a tener esa certeza de que luego de haber participado en algunos talleres o luego de haber sido parte de un proyecto tan grande como este, pues al final y al cabo ellos sienten que realmente no se hizo nada. En efecto, una de los mayores desafíos que tuvimos cuando iniciamos las conversaciones para el POD y para las distintas consultas ciudadanas era la incredulidad de la gente. La gente no pensaba que esas consultas llevaran a algo donde su opinión fuera vinculante. Y construir esa confianza a través de los procesos fue muy difícil. La gente decía, ¿para qué si al final hacen lo que les da la gana o eso no queda en nada, queda en otro documento engavetado? Y una de las garantías que les decíamos es, si ustedes participan, ustedes son, si desarrollan el sentido de pertenencia, la herramienta se convierte en propia. Y esa era la gente que estaba defendiendo el POD, la gente que cuestionó, que criticó, que no está de acuerdo y empieza a participar y se apropia de la herramienta y hoy por eso defendían su proceso y sus conquistas. Una de las preguntas que más nos hacían cuando yo como vicealcaldesa estaba a cargo de la coordinación del plan era, pero si ustedes se van, ¿qué garantía hay de que los que vienen lo hagan? Y yo les decía, la garantía es que los ciudadanos defiendan sus logros. Y hoy me tocó estar como ciudadana con los ciudadanos defendiendo ese proceso y sufriendo lo mismo que ellos temían que podía pasar. Y lastimosamente esta administración le dio la razón a la incredulidad de los ciudadanos, lo que le devuelve esa sensación de incertidumbre. Y no solo a los ciudadanos, también un desarrollador me encontró saliendo y me dice, ¿en qué quedó todo esto? Y yo le cuento un poco y me dice, es que ahora yo no sé si me conviene invertir o no. Una situación como esta que crea incertidumbre para todos y Panamá pierde, porque vamos a decir que 4 más berracos saquen lo que quieren, pero la mayoría que sí quiere hacer las cosas bien, esta duda que se queda, sí, no, créeme, esto sí, eso genera incertidumbre para la inversión y más en una época tan delicada como la que nos encontramos hoy con la pandemia, que lo que necesitamos es generar certezas para hacer inversiones válidas, duraderas, sostenibles y sostenidas para generar empleo y todo lo demás que se quiera de buena manera. Entonces, por eso reitero, hoy perdimos todos los ciudadanos del Distrito Capital. Bien, te agradecemos, Raiza, por la oportunidad de habernos dado a conocer precisamente lo que ocurrió en el Consejo. Pero muchísimas gracias por tu entrevista y siempre a la orden. Cómo no, hasta luego. Un abrazo. Chao. Igualmente, gracias, Sujei. Hasta luego.